Cuando el mundo descansa, hay quienes perciben el eco sutil que anticipa el quiebre de la historia. ¿Eres de los que escuchan? En las noches silenciosas, pocos son los que reconocen el murmullo donde el futuro se gesta. Esa vibración tenue, apenas perceptible, suele ser ignorada por la mayoría. Pero quienes prestan atención saben que en ese eco reside el anuncio de algo mucho más grande que cualquier noticia o titular. El amanecer del 10 de octubre de 2025 en Ouagadougou no fue solo otra mañana en Burkina Faso. Ese día, el rugido de vehículos blindados chinos cruzando la capital no se limitó a una entrega militar. Fue la señal inequívoca de que África había decidido dejar de esperar permiso. Para muchas personas, la escena parecía la de una simple transacción. Vehículos VN-22, Bravo de apoyo de fuego, morteros autopropulsados, PL-05, lanzacohetes múltiples, SR-5, y camiones blindados de mando. Pero quienes observaron con detenimiento comprendieron que esa caravana no solo transportaba acero y tecnología. Llevaba consigo la esperanza contenida durante generaciones enteras y el mensaje firme de que el continente africano, por fin, asumía las riendas de su destino. Durante demasiados años, el continente africano fue instruido a aguardar, a someterse a la tutela de potencias lejanas. La ayuda militar llegaba envuelta en condiciones, promesas y vigilancia, alimentando la ilusión de una autonomía siempre aplazada. Los ejércitos africanos parecían marionetas, con su independencia encadenada a la voluntad de otros. En la historia reciente, Burkina Faso fue solo uno de los muchos países africanos que dependieron de la generosidad condicionada de Occidente. Ejércitos enteros entrenados en academias extranjeras, armas compradas a crédito, oficiales que reportaban más a París o Washington que a sus propios pueblos. Basta recordar el caso de Malí, donde la presencia francesa, bajo la operación Barkhane, nunca logró estabilizar la región y, en cambio, alimentó resentimientos y desconfianza. Sin embargo, esa mañana, el capitán Ibrahim Traoré emergió como el rostro de un cambio irreversible. Lo que parecía solo un convoy se transformó ante todos en una afirmación. África no solo puede, sino que debe tomar el control de su destino. Ya no era una cuestión de cambiar de proveedor de armas, sino de rechazar el guión impuesto y escribir uno propio. El gesto de Traoré fue comparable al de líderes históricos que desafiaron el orden mundial. Como cuando Kwame Nkrumah proclamó la independencia de Ghana en 1957, o cuando Nelson Mandela salió de prisión en 1990, marcando un antes y un después en Sudáfrica. Cada uno de esos momentos, aunque únicos en su contexto, compartía el mismo espíritu: romper con la sumisión y reclamar el derecho a decidir. Para Burkina Faso y sus vecinos, la escena fue mucho más que logística militar. Fue el rechazo definitivo a la tutela y el inicio de una era donde la disciplina, la visión y la responsabilidad interna serían puestas a prueba. La fuerza recién adquirida puede convertirse en la semilla de una libertad largamente soñada, o, si se corrompe, en la raíz de una nueva dependencia disfrazada de emancipación. La historia está repleta de ejemplos en los que el poder, mal gestionado, se transforma en tiranía. La Revolución Rusa, por ejemplo, nació como una promesa de liberación y terminó en décadas de represión. África no desea repetir esos errores. Por ello, la vigilancia interna y el compromiso de todos los sectores de la sociedad serán cruciales. Ignorar este instante sería permitir que el continente caiga, una vez más, en el ciclo de sumisión y pérdida. La oportunidad es única. África tiene la capacidad de reconstruir su reputación, potenciar su voz y evitar que su historia vuelva a ser dictada por intereses ajenos. Pero, ¿qué tuvo que suceder para que este despertar fuera posible? Para comprender el verdadero peso de estos motores blindados, debemos retroceder y explorar el camino que llevó a África hasta este umbral decisivo. La historia de la dependencia africana no comenzó ayer. Para entender la magnitud de este giro,
debemos sumergirnos en las raíces que alimentaron décadas de tutela extranjera. Durante demasiadas décadas, la defensa africana fue escrita por manos ajenas. ¿Cómo pudo un continente tan vasto y diverso quedar atado a estrategias dictadas desde lejos? La historia militar de África, desde mediados del siglo pasado, es un relato de dependencia crónica. Donaciones, préstamos y asistencia militar llegaron casi siempre de Occidente. Los ejércitos africanos crecieron bajo el molde de sus antiguos colonizadores, vistiéndose con uniformes ajenos, portando armas extranjeras y siguiendo manuales que no hablaban su idioma ni su realidad. Francia y Estados Unidos impusieron tácticas, nombraron aliados y enemigos, y ofrecieron profesionalización y seguridad. Pero tras décadas de guerras interminables y promesas vacías, muchas zonas del continente solo conocieron la frustración y el desastre. El modelo occidental, basado en tutelaje y ayuda condicionada, mostró pronto sus límites. Ni paz, ni soberanía, ni desarrollo genuino. En ese vacío de soluciones reales, apareció China. A diferencia de sus predecesores, Pekín no llegó con discursos sobre democracia ni con condiciones políticas. China trajo equipos concretos, vehículos blindados, sistemas de misiles, entrenamiento técnico y soporte logístico. Ofreció una alternativa pragmática, herramientas inmediatas para necesidades urgentes, sin la eterna espera ni la cesión forzada de autonomía. Este giro no es solo técnico o militar, es, sobre todo, psicológico. Por primera vez en mucho tiempo, África empieza a verse como sujeto de su propia historia, no solo como objeto de estrategias extranjeras. El acto de decidir de quién recibir ayuda, cómo capacitarse y a quién rendir cuentas, rompe con la tutela colonial y la costumbre de sumisión. Para ilustrar este cambio, pensemos en la situación de Ghana en la década de los años 60. Tras recibir ayuda militar británica, el país se encontró limitado en sus operaciones y obligado a seguir protocolos ajenos. Hoy, con acuerdos directos con China, Burkina Faso puede negociar en igualdad de condiciones, estableciendo sus propias prioridades y condiciones. Pero el riesgo sigue siendo enorme. Aferrarse al viejo esquema, confiando en soluciones externas, significa perpetuar el desperdicio de tiempo, recursos y dignidad nacional. Cambiar abre un horizonte incierto, expone a nuevos intereses y posibles manipulaciones. Aún así, quien no se atreve a tomar el control, está condenado a repetir la misma frustración, generación tras generación. Este nuevo capítulo no es solo un cambio de proveedores. Es una rebelión silenciosa contra el guión tradicional, que por generaciones mantuvo a África en los márgenes del poder mundial. El amanecer del 10 de octubre de 2025, en Ouagadougou, convirtió esa transición en un hecho visible. La llegada de los vehículos chinos fue una declaración. África ya no pide permiso para ocupar su lugar en el mundo. Para entender la magnitud de este momento, recordemos el proceso de independencia de la India en 1947. El país tuvo que desafiar siglos de dominio británico y, tras la independencia, definir su modelo militar y político propio. África, en su conjunto, enfrenta ahora un reto similar, pero con la experiencia de los errores y aciertos de otros pueblos. Pero toda revolución tiene un costo. ¿Cuáles son los peligros, tentaciones y dilemas que acompañan a este nuevo poder? Es hora de enfrentar las preguntas incómodas que emergen en la sombra del cambio. África despierta, pero el precio de la autonomía aún no está claro. ¿Cuánto costará este salto hacia el control propio y quién pagará la factura real? El poder, cuando llega, jamás es inocente. Ofrece promesas, pero cobra su precio. ¿Cómo evitar que la fuerza, soñada como emancipación, termine devorando a quienes debía proteger? La independencia, celebrada aquel amanecer en Ouagadougou, trajo consigo esperanza y un temor silencioso. El control militar, por fin en manos africanas, era visto como la llave de un futuro libre. Sin embargo, la historia africana advierte: la fuerza, sin freno, puede liberar o arrasar.
No hay que ir lejos para encontrar ejemplos. En Ruanda, tras la independencia, el poder militar cayó en manos de quienes, en lugar de proteger, terminaron cometiendo abusos atroces. La lección es clara. La autonomía sin controles puede ser tan peligrosa como la dependencia. Burkina Faso y sus vecinos hoy poseen recursos que antes solo se entregaban bajo vigilancia extranjera. Pero la tentación del abuso acecha a cada paso. La reciente masacre de civiles en Solenzo sacudió al país, recordando que el uniforme no inmuniza contra el error ni el exceso. El miedo a la pérdida de disciplina es real. Cada victoria militar proyecta su propia sombra. El capitán Ibrahim Traoré lo entiende. Bajo su mando han surgido reformas inéditas. La formación técnica china se entrelaza con la supervisión cultural local, buscando una ética militar genuina, adaptada a las realidades africanas. No basta con importar armas, hay que forjar soldados nuevos, conscientes de que modernidad no significa brutalidad ni represión ciega. En la práctica, estas reformas incluyen cursos sobre respeto a los derechos humanos, talleres sobre historia africana y el establecimiento de códigos de conducta estrictos. Además, se han creado comités de vigilancia ciudadana que monitorean las acciones del ejército y denuncian cualquier abuso, siguiendo ejemplos exitosos como el de Botsuana, donde la supervisión civil ha evitado golpes de Estado durante décadas. La sociedad civil, más despierta que nunca, exige transparencia y límites. Periodistas, líderes comunitarios y activistas desafían al ejército, temiendo que la euforia de la autonomía derive en autoritarismo. El desafío es inmenso: demostrar, ante el mundo y ante sí mismos, que la autoridad africana no será solo un relevo, sino el nacimiento de una soberanía auténtica. Aquí, no solo está en juego la reputación internacional. Si la independencia se transforma en abuso, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Pero si se logra equilibrar poder y principios, Burkina Faso podría reinventar el significado de soberanía en el Sahel y ahorrarse décadas de dependencia y sufrimiento. Las primeras señales de este nuevo rumbo se sienten ya en las calles y cuarteles. Pero el reto más difícil apenas comienza: mantener el control sin traicionar el sueño de libertad. Cuando el último rugido del motor extranjero se desvanece, surge una pregunta inquietante. ¿Comienza una era auténtica o solo se recambia el patrón de poder? En Occidente, todas las alarmas suenan. Washington, París y Bruselas observan con nerviosismo cómo su influencia en África se diluye casi de la noche a la mañana. El miedo no es solo perder contratos o bases, sino quedar relegados en una región que, durante generaciones, consideraron propia. Mientras sus medios lamentan el llamado vacío estratégico, en las calles africanas se vive otro pulso. Por fin, la voz local gana peso sobre la ajena. China, por su parte, avanza sin estridencias. No hay discursos triunfales ni promesas mesiánicas. Pekín apuesta por el pragmatismo: vender equipos, entrenar tropas, asegurar recursos. Su propuesta es clara y directa, sin preguntas incómodas sobre modelos de gobierno ni lecciones de moral. Para China, la presencia en Ouagadougou es un pacto concreto. Cada parte sabe lo que busca y lo que entrega, sin pretensiones de caridad ni redención. Este acercamiento recuerda la política de relaciones igualitarias que China implementó en Asia Sudoriental durante la década de los años 90, donde priorizó el beneficio mutuo y evitó intervenir en asuntos internos. En África, este modelo ofrece a los países una oportunidad para negociar desde una posición de mayor autonomía. Pero el cambio más profundo no viene de fuera. Es entre los propios africanos donde ocurre la transformación real. La Alianza de Estados del Sahel, la AES, empieza a tomar cuerpo. Ejercicios conjuntos, inteligencia compartida y una visión común de seguridad. Lo que antes eran repúblicas aisladas y dependientes, ahora son socios potenciales en la construcción de una defensa regional. Por primera vez, una integración militar y política africana deja de ser un sueño lejano para convertirse en posibilidad palpable. Sin embargo, el riesgo es tan grande como la esperanza.
Cambiar la tutela de París por la dependencia de Pekín sería repetir el ciclo de sumisión con otro dueño. El desafío es romper esa lógica y crear un modelo genuinamente africano. Que la fuerza conquistada no sirva para dominar, sino para proteger y transformar. ¿Podrá el Sahel definir, por sí mismo, una nueva soberanía? Hay antecedentes históricos que advierten sobre este peligro. América Latina, tras liberarse de España, cayó en la órbita de intereses británicos y más tarde, estadounidenses, perpetuando una dependencia disfrazada de independencia. África puede evitar ese destino si aprende de esas lecciones y prioriza la diversificación de alianzas y el fortalecimiento de estructuras internas. Porque aquí se juega mucho más que banderas y tanques. Está en juego la reputación y el poder efectivo de una región entera. Si la alianza fracasa, África podría quedar atrapada entre dos fuegos. Si triunfa, puede reescribir su papel global y, al fin, tomar control de su destino. Pero el futuro no se decide solo con músculo ni alianzas militares. La cuestión de fondo es otra. ¿Cómo asegurar que el poder africano sirva para proteger y no para oprimir? ¿Cómo evitar que la historia repita su ciclo, solo con nuevos uniformes y actores? El amanecer del 10 de octubre de 2025 en Ouagadougou no fue solo una llegada de blindados, fue un punto de inflexión. La decisión tomada ese día desafía todo lo conocido y exige respuestas inéditas. El arma más poderosa no es el tanque, sino la conciencia colectiva. Pero ¿cómo consolidar ese despertar sin caer en la arrogancia o el abuso? Esta nueva independencia africana va mucho más allá de la llegada de vehículos blindados a Ouagadougou. Es un llamado a transformar la fuerza militar en desarrollo real y cohesión social duradera. Porque la verdadera autonomía no se conquista solo con acero, sino al arraigar el poder en la economía, la educación y la participación cívica de cada persona. Burkina Faso lo ha comprendido. Por eso impulsa reformas profundas, escuelas de mando conjunto, donde los líderes militares aprenden a coordinarse sin rivalidades, programas de transparencia que obligan a los oficiales a rendir cuentas ante la ciudadanía, y formación en derechos civiles, para que los soldados se reconozcan primero como defensores del pueblo, no como amos de la nación. En estos centros de formación, los cadetes estudian casos históricos de golpes de Estado, como el de Etiopía en 1974, para entender cómo el poder puede desviarse de su propósito original. Asimismo, se promueve el aprendizaje de idiomas regionales y la inclusión de mujeres en todos los niveles de mando, inspirándose en modelos exitosos como el de Ruanda, que ha logrado una notable representación femenina en sus fuerzas armadas. Sin embargo, el peligro nunca desaparece. La historia enseña que el ejército, si no es vigilado, puede devorar la democracia desde dentro. Ningún proceso de liberación es invulnerable. La única garantía es una sociedad atenta y activa, capaz de exigir siempre transparencia y límites al poder. Sin vigilancia ciudadana, la promesa de libertad puede convertirse en una nueva amenaza. Para fortalecer este control, se han creado plataformas digitales donde los ciudadanos pueden reportar abusos de manera anónima y segura. Además, las asambleas comunitarias mensuales permiten debatir abiertamente sobre el desempeño del ejército, siguiendo el ejemplo de Suiza, donde la participación ciudadana ha sido clave en la supervisión de las Fuerzas Armadas. Lo que ocurre hoy en Burkina Faso es observado con atención por Mali, Níger y toda la región. El ejemplo inspira y multiplica una pregunta clave. ¿Usarán la nueva fuerza para servir o para imponer? Solo resistiendo el canto de sirena del poder absoluto, África podrá romper el ciclo de dependencia y construir su propio modelo de prosperidad y soberanía. La pregunta es urgente. Si la sociedad no exige rendición de cuentas, si baja la guardia, el sueño de independencia puede transformarse en una pesadilla de abuso y sumisión renovada. La historia de África está llena de revoluciones traicionadas por el orgullo o la comodidad. Por eso, el arma definitiva no es el tanque, ni el mortero, ni el uniforme. Es la conciencia colectiva, alimentada por la educación, el diálogo y la participación activa.
Es la capacidad de un pueblo para no dormir nunca ante el poder, para celebrar avances y denunciar excesos, sin miedo y sin fanatismos. Quienes hoy celebran la llegada de una nueva era, deben recordar que la libertad solo se sostiene cuando cada ciudadano elige asumir, y no delegar, su responsabilidad. El futuro de Burkina Faso y de toda África será tan fuerte como lo sea su compromiso diario con la verdad, la justicia y el desarrollo compartido. La pregunta final es inevitable. ¿Qué harás tú ante este nuevo capítulo de la historia africana? El reloj de África avanza. Lo que se decida hoy marcará generaciones. A continuación, exploramos cómo los próximos pasos podrían definir no solo a Burkina Faso, sino a todo el continente. La historia la escriben quienes se atreven a caminar cuando el mundo tiembla. ¿De qué lado te encuentras cuando todo cambia? El 10 de octubre de 2025, en Ouagadougou, el destino de África dejó de ser una conversación lejana para convertirse en una decisión propia. Nada volvió a ser igual. La espera terminó, y el continente empezó a redactar su capítulo sin pedir permiso ni esperar instrucciones. Ahora, el dilema es ineludible. ¿Participarás en la construcción del futuro, arriesgando y actuando? ¿O te quedarás al margen, permitiendo que otros decidan por ti y por generaciones enteras? La pasividad es una renuncia silenciosa. Es entregar el timón de tu destino y del de tu gente. La verdadera independencia no se mide solo por la llegada de nuevos socios o banderas en un desfile. Exige disciplina lúcida y conciencia colectiva. La fuerza recién conquistada puede ser el cimiento de una África soberana, capaz de romper siglos de abuso y sumisión. Pero también puede transformarse, sin vigilancia, en una cadena renovada o en un arma contra uno mismo. La revolución silenciosa de Burkina Faso y sus aliados revela una verdad incómoda. Nada está garantizado. Cada oportunidad es también una tentación de desperdicio, de cambiar ilusiones de poder por nuevas formas de sometimiento. Solo la acción activa y crítica mantiene viva la esperanza de un cambio real y duradero. Hoy, África sostiene la posibilidad de reescribir su reputación y evitar décadas de sufrimiento y recursos perdidos. Pero ese poder solo es real si se ejerce con valentía y reflexión, sin caer en el autoengaño ni en la autocomplacencia. No basta con celebrar aliados o estrenar vehículos blindados. La vigilancia, la autocrítica y la acción colectiva serán el motor de cualquier transformación auténtica. Esa es la advertencia de este amanecer en Ouagadougou. El futuro lo forjarán quienes se atrevan a moldearlo, no quienes lo observen desde la distancia. Tú decides si sumas tu voz al eco del pasado, o si eres de quienes desafían la historia y dejan huella. Porque cuando el mundo gira, solo quienes caminan marcan el rumbo. ¿De qué lado estarás cuando llegue el próximo giro? Para quienes buscan pasos concretos, aquí algunas acciones para asegurar que este despertar no sea una ilusión. Primero, fortalecer la educación cívica desde la escuela primaria, integrando temas de democracia, derechos humanos y participación social en el currículo, tal como Finlandia ha hecho para formar ciudadanos críticos y activos. Segundo, crear observatorios independientes que monitoreen la actuación del gobierno y el ejército, siguiendo ejemplos como el Centro Carter, que ha supervisado procesos democráticos en diversos continentes. Tercero, promover la economía local mediante la inversión en pequeñas y medianas empresas, reduciendo la dependencia de grandes multinacionales y fomentando el emprendimiento africano. Países como Kenia han demostrado que el apoyo a la innovación puede generar miles de empleos y fortalecer la autonomía económica. Cuarto, fomentar la integración regional más allá de la defensa, impulsando acuerdos comerciales, proyectos de infraestructura compartida y movilidad estudiantil entre países del Sahel, tomando como referencia la Unión Europea en sus primeras etapas. Quinto, garantizar la igualdad de género y la participación de las minorías en todos los niveles de decisión, aprendiendo de las políticas inclusivas de Sudáfrica tras el apartheid. Sexto, abrir espacios de diálogo intergeneracional para que los jóvenes, que representan la mayoría de la población africana,
tengan voz y voto en la construcción de políticas públicas. Nigeria, con su programa Not Too Young to Run, ha logrado que jóvenes ocupen cargos relevantes y renueven la política. Séptimo, invertir en salud pública y tecnología, aprendiendo de la respuesta de Senegal ante la pandemia de COVID-19, donde la innovación local salvó miles de vidas y fortaleció el sistema sanitario nacional. Finalmente, nunca dejar de cuestionar y exigir. La historia premia a los pueblos que prefieren el riesgo de la autocrítica al letargo de la complacencia. El eco de los motores blindados, ese amanecer en Ouagadougou, no fue solo ruido. Fue un llamado. Un llamado a la responsabilidad, al coraje y a la acción colectiva. El futuro, hoy, es una página en blanco. ¿Quién se atreverá a escribirla?